Es el impacto de los incendios forestales en el mar. Recordemos que muchas de las localidades que fueron arrasadas por los incendios están cerca del mar precisamente. ¿Las cenizas pueden afectar a la flora y fauna que habita en la costa? Bueno, de eso vamos a conversar en el capítulo de hoy con Paula Ruz, ecóloga marina, doctora en oceanografía y académica de la Escuela de Ciencias del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso. Paula, ya te vemos en la pantalla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Paula? Interesados en conversar sobre este tema que decíamos en la introducción. Y partamos inmediatamente. ¿De qué manera los incendios forestales afectan al océano, al ecosistema que vive allí? Bueno, hay muchas maneras cómo puede afectar los incendios forestales al océano. Bueno, por supuesto, la primera es la cantidad de cenizas, material particulado que libera la atmósfera. Y por lo tanto, este va a llegar al océano de una forma u otra, ya sea por depositación atmosférica, con la lluvia, ¿cierto? Por la humedad ambiental, y también puede llegar al océano por los ríos, ¿ya? Entonces, esto puede afectar, por ejemplo, la fotosíntesis de los organismos microalgales. También podría afectar a otras especies, ¿cierto?, de mayor tamaño, si es que llegaran en algún momento, por ejemplo, a taparse sus branquias, como en el caso de los peces u otros. Paula, pero para ponerlo en términos simples y podamos profundizar, tú dices entonces que las cenizas podrían llegar a bloquear la luz, que impediría el proceso de fotosíntesis. ¿Eso es? O sea, claro, lo podría disminuir. Por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica, ¿cierto? Lo se vio con el Chaitén, ¿cierto? Hubo una gran expulsión de cenizas y material particulado. Esta nube era mucho más densa. En el caso de los incendios forestales, claro, hay mucho humo, pero este humo, como es una partícula muy, muy fina, se aleja con los vientos, ¿cierto? Sube a la estratosfera y luego viaja por los vientos y pueden llegar muy lejos al océano. Y esto se ha visto en océanos, en incendios que pasaron en Australia, ¿cierto? Que los efectos incluso llegaron a la zona del Pacífico, ya del medio del Pacífico. Entonces, este efecto puede disminuir, ¿cierto?, esta fotosíntesis, pero también genera como un efecto de retención de temperatura, ¿cierto? Porque va tapando el sol, retiene las partículas en el aire. Y al generar este bloqueo o disminuir este proceso de fotosíntesis, como tú nos explicabas, Paula, para ponerlo súper en contexto y bien claro, ¿afecta entonces el crecimiento de algas y puede derivar en la muerte de algunas especies? Porque todo esto es una cadena, ¿verdad? Claro. Va, en el caso del fitoplancton, ¿cierto? Si hay menos luz, va a haber menos fotosíntesis, o sea, va a crecer menos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que una vez que cae esta ceniza al océano, la ceniza está con material rico en nutrientes, o sea, tiene carbono, tiene nitrógeno, puede tener metales pesados, ¿cierto? Puede tener hierro, que es un elemento limitante en algunas zonas del océano para que crezca el fitoplancton. Entonces, puede ser que veamos como eventos de bloom algales o floraciones algales, ¿cierto?, como mareas rojas, como atípicas en algunos lugares. Pero también como te decía, va a depender cuánto sea la cantidad de esta ceniza, ¿ya? Y cuánto viento haya y las transporte también, qué tan lejos lleguen. No sé si logro explicarme un poco. Sí se entiende, pero lo que quisiera preguntarte también, porque estaba leyendo precisamente algunas investigaciones que se habían hecho respecto a los incendios que afectaron en su minuto a Australia, que tú hacías referencias algunos segundos atrás. ¿Existe la posibilidad de que las cenizas pudiesen llegar a tener un impacto positivo incluso? Tú hablabas recién que contenían una gran cantidad de nutrientes. Claro, pero todo va a depender de la concentración. ¿Me explico? Ya, lo que decías recién, claro. Claro, lo que te decía recién. Por ejemplo, ya pongámonos en el caso hipotético que va a venir el invierno, por ejemplo. Va a llover mucho, probablemente, y todas esas cenizas que están acumuladas, porque el suelo se vuelve como hidrofóbico. Después de los incendios, el agua no penetra, no absorbe, no es absorbida por el suelo. Entonces, todas estas cenizas y contaminantes, ¿cierto?, que están en este suelo, van a llegar a los ríos, ¿cierto? Entonces, probablemente
no sé, en algún momento vaya a haber esta gran cantidad de aporte de nutrientes. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de nutrientes? Se puede generar como una eutrofización de las aguas, que se dice, que esto quiere decir que hay tanto nutriente que los organismos lo pudieron usar, o sea, usaron lo que podían ocupar en su máximo, y luego lo que quedó, ¿cierto?, va a empezar a ser degradado. Y al ser degradado, ¿cierto?, se empieza a utilizar el oxígeno que está disponible en el agua, ¿ya? Entonces, también, como te decía, si hay mucha cantidad, ¿cierto?, va a generar este proceso de que le puede quitar el oxígeno del agua, pueden morir algunas especies por asfixia o incluso, como son partículas tan finas, ¿cierto?, son menores a 2,5 micrones, ¿cierto? Entonces, esas partículas tapan las branquias, por ejemplo, de los peces, ¿ya? Y pueden morir asfixiados, como se vio, por ejemplo, con las mareas rojas, ¿cierto?, de los salmones en el sur de Chile hace algún tiempo. Oye, Paula, y en el caso de Australia, que hemos conversado bastante de lo que sucedió allí, ¿cuál fue el impacto en el océano en esa oportunidad allá? En esa oportunidad se observó que, bueno, estas partículas finas se transportaron con los vientos, ¿ya? Y fueron capaces de generar estos blooms de microalgas en el océano abierto, donde son aguas muy, muy pobres en oxígeno y por lo general no se ve, ¿cierto?, esta riqueza de especies o esta gran diversidad de especies que vemos nosotros en las costas o especies que son de mayor tamaño, ¿cierto? Son aguas más pobres y por lo tanto al ser más pobres, entre comillas, ¿cierto?, son más transparentes. Ya, ¿cierto? Cuando uno se va acá a bañar, claro, acá en la quinta región o cualquier zona, ¿cierto? O sea, hubo graves daños en su minuto en Australia también en el océano, ¿verdad? Claro, puede haber graves daños como en la zona más costera, por ejemplo, y también en zonas mucho más alejadas. Te estoy hablando de miles de kilómetros, no claro, que estoy hablando muy cercano a la costa. Pueden ocurrir estos blooms que a lo mejor no son tan perjudiciales en algún momento. Y lo último, Paula, para terminar la entrevista, ¿los incendios forestales impactan también en la temperatura del agua o eso no está comprobado? La verdad, yo creo que no está comprobado. Yo, por mi parte, lo desconozco. Más que nada, el efecto se ve en lo que son las cadenas, ¿cierto?, tróficas, por decirlo así. O sea, desde el efecto que ocurre desde el fitoplancton o de las microalgas, ¿cierto?, más pequeñitas, las que están generando fotosíntesis en el océano, y cómo eso se traduce después en que si tenemos mucho alimento, va a haber muchos consumidores, ¿cierto?, más zooplancton, después van a haber más peces y otros organismos. Entonces se puede dañar la trama trófica, pero también el fitoplancton es un gran captador de CO2. Entonces, al hacer fotosíntesis necesita CO2, ¿cierto?, para poder generar y poder crecer más. Perfecto. Entonces, también ayuda mucho el fitoplancton, ¿cierto?, al control, bueno, y al clima, a mantener el clima del planeta. Sabemos todos que el océano es un regulador esencial del clima en el planeta, por lo tanto, cualquier efecto, cualquier situación que esté ocurriendo ahí, puede tener una repercusión a largo plazo, ¿cierto? No sabemos. Exactamente. Ahora, sí, claro. Lo bueno es que es una gran ventana, ¿cierto?, para generar nuevo conocimiento y que podamos saber qué está ocurriendo. Por supuesto, vamos a estar... qué es lo que va a pasar y claro, tratar de tomar a lo mejor algunas medidas, etcétera. Y vamos a estar muy pendientes de aquello. Paula Rus, ecóloga marina, académica también de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile, con CNN Tiempo, y quedamos en contacto. Que tengas buena tarde. Muchas gracias, que estés bien. Chao, Paula.